caso, en este caso es Puebla, pero se ha registrado y ha denunciado en otras entidades del país. Vamos a platicar con el doctor Jesús Felipe González Roldán. Él es expresidente de la Asociación de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, en este momento una crisis en este hospital de Tehuacán en Puebla, pero la crisis podríamos hablarla de todo el país. Buenas noches, Abel. Bueno, como tú bien mencionas, estamos realmente en una crisis por la falta y carencia de insumos, sobre todo insumos esenciales para lo que sería ya no solo el ámbito hospitalario, sino también para las unidades de primer nivel de atención. Esto es algo que se ha venido padeciendo en la última administración. La administración actual sabe del problema e inclusive plantearon a principios del inicio de esta administración el resolverlo de manera inmediata. Desafortunadamente todo el tema administrativo y burocrático lo ha entorpecido. Tú recordarás que el subsecretario Eduardo Clark planteó en una mañanera el tema de que sería alrededor de 4.400 claves que estarían comprándose por Birmex. Birmex es la Unidad de Biológicos y Reactivos de México. El problema es que Birmex tiene una infraestructura muy limitada para poder hacer esto. No cuenta con más allá de 100 trabajadores y muchos de ellos no son especialistas en lo que sería el abasto de medicamentos. Y entonces, bueno, recordarás que también recientemente se suspendió y se echó para atrás toda la adquisición que habían logrado hacer de más de 1.700 claves. Y hoy, pues la realidad es que estamos en una crisis sanitaria, como bien señalas, en el hospital de Tehuacán. Yo te diría en los 52 hospitales del estado de Puebla, más aparte en las unidades de salud. Recientemente, hace un par de días, hubo paros ya de trabajadores y han manifestado un ultimátum de que en doctor, ¿sí? Doctor, denos un momento, por favor, tenemos que hacer una pausa y regresamos a platicar de este tema tan interesante, la crisis de los hospitales, en este caso, el de Puebla. De la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctor, ¿y qué es lo que está pasando, por ejemplo, en estos hospitales generales? ¿Tienen ahí relación con el gobierno del estado? Otro caso es de IMSS Bienestar, donde muchos estados se están adhiriendo y el personal también está protestando porque no tienen insumos, no tienen todos sus pagos cubiertos. Desafortunadamente, con esta transferencia de recursos, tanto de la infraestructura, es decir, de los centros de salud y de los hospitales, de lo que hubiera sido, de lo que sería la Secretaría Estatal de Salud de Puebla, se transfirieron al IMSS Bienestar y esta centralización, que teníamos 40 años de haber descentralizado esto de las entidades federativas, hoy esta centralización hace que no se estén comprando los insumos y que no estén llegando donde se requieren, que es a las entidades. Lo estamos viendo en el tema de vacunas, ¿no? Hoy traemos un rezago importante de vacunas. Tú como yo sabemos el tema de cómo se han venido incrementando los casos de sarampión, de tosferina, justo porque hemos dejado de vacunar a nuestras niñas y niños. Y hoy lo que estamos viendo pues es algo donde finalmente en muchos de estos hospitales a lo que se tiene que recurrir es a pedirle a los familiares que consigan los insumos y los tienen que comprar en las farmacias que están enfrente del hospital e inclusive ya estas farmacias en muchas de las entidades del país pues ya ves que tienen armados hasta los kits de quirófano, ya tienen armados los kits para soluciones, etcétera. Y hoy un hecho innegable y está demostrado es que en estos hospitales de Puebla hay alrededor de solo un 40% de abasto, es decir, se carece o se adolece de 60% de los insumos esenciales para operar, y esto hace que para el personal de salud pues no sea lo más adecuado trabajar en estas condiciones. Si a esto le sumamos que en algunos casos tienen problemas de falta de pago, pues todavía se ahonda más. Yo debo de resaltar que las autoridades federales lo reconocen, lo conocen. El propio secretario de Salud, el doctor Kesenovich, hace un par de días, señaló que en este mes debería de quedar resuelto. La realidad, desafortunadamente, es que yo lo veo difícil y yo creo que debería de existir un plan de emergencia en términos de adquisición, en términos de dar recursos para que temporalmente los hospitales puedan hacer sus compras y pues paliar la solución en lo que se hace
pues una compra centralizada, voluminosa, que estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Se estaba hablando de 130,000 millones de pesos, pero la situación es grave y como bien lo señalas, en la mayoría de las entidades del país, pues hay protestas ya por esto. En la propia Ciudad de México, recientemente, apenas el día de ayer, antier, también hubo movilizaciones del personal de salud y creo que el mejor lugar para nosotros como personal de salud es estar en nuestras unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales, atendiendo a la población a la que nos debemos, ¿no? Claro. Doctor, y por supuesto esto escapa a camilleros, a enfermeros, a médicos. Por supuesto ellos llegan con el mejor ánimo de hacer su trabajo y al no encontrar lo suficiente, pues no pueden hacerlo. Hay cosas básicas que debe garantizar el Estado, el tema de la seguridad, la salud, la educación, no lo están haciendo. ¿Es simplemente el tema técnico y con esto pues, ya llevamos varios años sin hacer las compras adecuadamente, o sí es una incapacidad o una falta de voluntad de atender un problema tan importante? Falta de voluntad no creo, porque tienen bien hecho el diagnóstico de que adolecen de medicamentos. Lo está reconociendo la propia Administración Federal. El problema sí es la imposibilidad de llevar a cabo los procesos administrativos de adquisiciones. Si yo quiero comprar 4,400 claves, tan solo en 250 días laborables tendría que estar licitando por lo menos 17 claves por día, lo cual humanamente es complicado cuando tengo poco personal abocado a ello, ¿no? Centralizado esto, y aquí están involucradas por lo menos 26 instituciones de salud que han tenido estas compras centralizadas, tanto IMSS, ISSSTE, como las IMSS Bienestar ahora, y lo que se está viendo es que las secretarías de salud estatales que no transfirieron los recursos, que no transfirieron su infraestructura, tanto humana como en términos de unidades médicas, pues son los que tienen mejor abasto y los que están pudiendo atender a su población. Te hablo del caso de Guanajuato, te hablo del caso de Jalisco, del caso de Nuevo León, y en otras entidades, como bien señalas, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, estamos viendo dificultades serias para poder tener este abasto. Claro. Por eso yo hablo de la necesidad de tener un plan inmediato, emergente, para poder resarcir en el corto plazo. Y es algo que nos atañe y nos incumbe a todos. Creo que también cuando se habla de las 4,400 claves, se pierde el foco de que para el primer nivel de atención, que son las clínicas o los centros de salud, se requerirían alrededor de 150 claves, 160, como yo lo mencioné. A mí me dio mucho gusto que hace un mes el secretario de Salud, Kersenovich, ya hablaba por lo menos de 180 claves para el primer nivel, pero ahí es donde se atiende al 95% de los padecimientos. Entonces, pues hay que comprar esas 180 claves, hay que distribuirlas para que estén en los centros de salud y unidades. Y en el caso del segundo nivel, que serían hospitales generales, estamos hablando de 1,500 claves que se deben priorizar. Los hospitales de especialidad, que atienden al menos del 2% de la población, lo que deberían de hacer es transferirles los recursos, porque muchos de estos casos son medicamentos de alta especialidad y que el hospital tiene la capacidad administrativa para poderlos adquirir. Te hablo, por ejemplo, de medicamentos para accidentes vasculares cerebrales, en el caso del Instituto Nacional de Neurología, para tratamiento de cáncer, etcétera. Y una vez teniendo el abasto, pues entonces sí volver a ver de qué manera se puede resolver para hacer sobre todo compras multianuales, ¿no? De por lo menos cada 2 años y garantizar el abasto. Y yo llamo la atención que vacunas es prioritario y estamos teniendo también desabasto en algunos casos de algunas vacunas esenciales para nuestras niñas y niños, ¿no? Y lo vemos en términos de la epidemiología, ¿no? Muy importante, doctor, este llamado sobre todo de un plan emergente. Es decir, está pues programado que se pudiera resolver este problema en unos meses, pero se necesitan ya los medicamentos y no se ha hablado de estas compras emergentes, de estas compras urgentes. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con este tema y desafortunadamente pues sí se esperan más protestas en otros estados. Platicamos esta noche con el doctor Jesús Felipe González Roldán. Él es expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Jesús, gracias por estos minutos. Buenas noches, Abel, y cuantas veces quieras a tus órdenes. Buenas noches.